Bueno, bueno, muchas gracias por estar aquí presente y compartir esta jornada de Ecos del Congreso, en donde nos acompañan la doctora Sonia Romero de Corrientes, el doctor Mariano Pala de Mar del Plata y la doctora Germina Marcetti de Mendoza. Cada uno de ellos representa una región de las mesas federales que hicimos en el Congreso. La doctora Sonia Romero, la mesa de la región norte, el doctor Mariano Pala, la región sur, y la doctora Gemina Marcetti, la mesa de la región centro. Ellos nos compartirán lo que se conversó y se compartió en esas mesas, y también, digamos, las situaciones sanitarias que están viviendo en este momento en cada una de sus regiones, porque a lo largo de estos meses también hubo cambios importantes, como lo veníamos compartiendo. Vamos a comenzar con la primera presentación, que va a estar a cargo de la doctora Sonia Romero. La doctora Sonia Romero es especialista en psiquiatría y psicología médica. También es especialista en psiquiatría infanto-juvenil y está de jefe a cargo del servicio de adicciones del Hospital Juan Pablo II de Corrientes. Sonia también participa de varias comisiones de API y es miembro muy activo de nuestra asociación. Bueno, Sonia, no sé si tú prefieres pasar la presentación o prefieres que te la vaya pasando. Como quieras. Estás muteada, Sonia. Te damos la palabra. Gracias, Mónica. Buenas noches. No, yo puedo compartir y cualquier cosa, si tengo algún problema de internet, rápido lo soluciono. Perfecto. Muy bien. Sí, vamos a dejar las preguntas para el final y ustedes las pueden ir haciendo por el chat. Vamos a hacer las 3 presentaciones y después vamos a tener un tiempo de diálogo, ¿sí? Bien. Nosotros hablamos dentro del Congreso de las experiencias sanitarias en salud mental de la infancia en el contexto de la pandemia COVID-19 en la Mesa Federal Norte. Lo que voy a hacer es como un cuadro comparativo de cómo estamos trabajando en el norte del país, con lo que habló la doctora Molfino del Chaco, la doctora Constanza Castrillo de Jujuy y yo de Corrientes. La situación de la atención en salud mental de la provincia del Chaco es la siguiente. Chaco, cuya capital es Resistencia, cuenta con 1.192.616 habitantes. La mayoría son habitantes de edad promedio, muy pocos de 80 para arriba, y como ustedes ven, la población infanto-juvenil es de 435.516, o sea que la mayor cantidad de población es una población todavía activa. Los dispositivos son 2, uno en Resistencia y otro en Roque Sáenz Peña, una ciudad distante a 200 kilómetros de la capital. Resistencia tiene un servicio de salud mental, que es el Hospital Pediátrico Avelino Castellam, que cuenta con un solo psiquiatra infanto-juvenil y varios psicólogos y asistentes sociales. El SAINAP, que está dentro del modular del Hospital Pediátrico, que es una atención exclusiva de abuso sexual infantil, y de ahí después derivan a redes de menor complejidad para continuar la atención de estos niños. Cuenta con un psiquiatra de adultos, no cuenta con psiquiatras infantiles. El servicio de adolescencia del Hospital Perrando, que está dentro del Hospital Perrando, cuenta con un psiquiatra infanto-juvenil, pero que él mismo cumple doble función, digamos. Está el Centro Comunitario Juan Bautista Alberdi, también no dentro del hospital, sino a escasos metros del hospital. El Servicio de Salud Mental de Adultos, que es el Hospital Perrando, la famosa Sala 13, porque hace muchos años está,
y hasta el 2010 eso era residencia de psiquiatría también, y después del 2010 cambia a RISAM, en donde actualmente hay 3 médicos que están haciendo la residencia de salud mental, y los demás son psicólogos y asistentes sociales. La jefa es una asistente social. En Roque Sáenz Peña está el CIAPA, que es el Servicio Integral Amistoso para el Adolescente, que tiene 2 psiquiatras, y el Servicio de Salud Mental de Adultos. En la provincia del Chaco hay 2 psiquiatras infantos juveniles, ambas actualmente trabajan solamente en privado. Todos los dispositivos de salud mental cuentan con trabajadores sociales y psicólogos, y algunos dispositivos solamente están psicólogos sin psiquiatras. Un musicoterapeuta en el servicio de salud mental del hospital pediátrico. La modalidad de trabajo de estos lugares, vamos a hablar de cuando fue prepandemia y pospandemia. En realidad el hospital pediátrico contaba ya con consultorios externos individuales en donde estaban psiquiatras, psicólogos trabajando y musicoterapeutas. Había interconsultas dentro del hospital, en donde no solamente iban al sector de prequirúrgico, sino también a oncología o a talleres de quemados, en donde se le hablaba a los chicos previo a todo tratamiento. Ahí también con la residencia de pediatría se conformaban equipos interdisciplinarios, entonces los psiquiatras trabajaban en conjunto dentro del hospital. Había guardias activas en sector de emergencia de lunes a viernes, de 8 a 16, después ya no había más guardia, y los psiquiatras tenían guardias pasivas los fines de semana. El Chaco entra tempranamente en fase 1 porque fue la provincia en donde fueron los primeros casos de COVID. Entonces el hospital pediátrico, todos los hospitales en realidad del Chaco, pasan a trabajar en modalidad virtual. En el hospital pediátrico de marzo a octubre del 2020 estuvo cerrado al público, pero los trabajadores de la salud seguían acudiendo a sus lugares de trabajo, y algunos privados también lo hacían, pero la modalidad fue virtual 100%. Pero los dispositivos de virtualidad lo usaban los trabajadores que eran sus propios dispositivos. Había un control farmacológico seguido solamente por los psiquiatras, que era continuo, pero accedían a las emergencias para poder hacer el control farmacológico. La rotación era de 2 profesionales por turno y eran de 8 a 16 horas las rotaciones solamente de psiquiatras. Se atendían las urgencias y eran guardias pasivas solamente para psiquiatras que acudían al hospital cada vez que eran llamados por el servicio de emergencia de pediatría. Desde marzo de 2021 se retoma la atención normalmente y empiezan a ser 50% virtual y 50% presencial. Y ahora está normalmente, o sea, es todo 100% presencial. El servicio actualmente del hospital pediátrico no cuenta con psiquiatras especialistas en infanto juvenil, solo hay un psiquiatra de adultos que concurren 2 horas por semana y nada más. Y el NEA, algo que Luciana quiso destacar, es que no cuenta con lugares de formación de psiquiatras infantos juveniles, pero sí todos tenemos lugares de residencia de psiquiatría y la RISAM, tanto Corrientes como el Chaco. Vamos a pasar a la provincia de Jujuy. Yo lo que quería era remarcar que por ahí nosotros tenemos recursos humanos acá en el noreste, pero en el noroeste por ahí se tiene más posibilidad de trabajar en equipo, en red, y que son mucho menos los recursos con los que cuenta Jujuy. Jujuy, bueno, cuya capital es San Salvador de Jujuy, tiene 770.881 habitantes, una población más bien mayor de 70, muy pocos niños, tiene una población infanto-juvenil de 276.000 habitantes. En la situación pre-COVID, ellos vienen en realidad trabajando desde hace 4 años con la llegada desde el sur de Constanza Castrillo, en donde la ponen a ella enfrente de la Secretaría de Salud Mental y Adicciones,
y empieza a hacer un muy lindo trabajo, no solamente apoyada, sino con la decisión del gobierno de la provincia de cambiar lo que era la salud mental en esa provincia. En el 2016 se adhieren a la ley de salud mental, empiezan con un plan estratégico de salud desde el 2018 con la descentralización en primero, segundo y tercer nivel. En esta descentralización empiezan a trabajar en nodos que empiezan con la derivación desde la menor complejidad a la mayor complejidad, desde los CAPS, para que no queden todas las atenciones en el tercer nivel de todas las especialidades, acercando así a los usuarios, primero a la primera red de atención primaria de la salud, y después a donde había especialistas. ¿Esto por qué? Porque no contaban con recursos humanos. Pero para esto también hicieron una capacitación para los médicos que no eran especialistas en el MHGAP, para saber de qué se trataba, cuáles son los criterios, cuáles son los síntomas y poder derivar en forma correcta. Hubo descentralización del sistema de farmacias, plan provincial de salud mental en el cual se respetó el 10% del presupuesto total de salud pública para salud mental, protocolo provincial de abordaje de personas con consumo de pasta base, allá hay mucho problema con el tema de la pasta base y el alcohol. Nosotros tenemos problema acá en el NEA con alcohol, marihuana, mucha marihuana y clorhidrato de cocaína, o sea, la cocaína en su base pura. Protocolo provincial de abordaje de personas en situación de intento de suicidio. Protocolo provincial de derivación en la red sociosanitaria de personas con patología mental, y con esto el fortalecimiento de la red infanto-juvenil. Eso es porque vieron también que había muchos embarazos a edad de la adolescencia. El plan provincial de salud mental y adicciones acompaña al plan estratégico y se arma la red sociosanitaria, estableciendo protocolos para la emergencia en los 3 puntos epidemiológicos. Consumo de pasta base siendo un problema en la provincia, intentos de suicidio y suicidios consumados, protocolos de derivación en red según el nivel de complejidad. Cuentan con estos recursos humanos, 2 psiquiatras en la zona del interior, 2 especialistas infanto-juveniles distribuidas en el segundo y el tercer nivel. En el tercer nivel está Constanza Castrillo, quien es la secretaria de Salud Mental y Adicciones, un psiquiatra en maternidad e infancia y en el área de neonatología, también lo cubre, 4 residentes médicos en formación en la RISAMA, 5 especialistas de adulto en el hospital monovalente que está en proceso de transformación hacia hospital general conforme la ley de salud mental. El trabajo se trata de realizar siempre en interdisciplina e intersectorial porque involucran a todos los sectores, educación, salud y otras áreas según se vea la problemática. El funcionamiento se trata siempre de realizar en red y están haciendo derivaciones en red. Bien, esta es la modalidad de trabajo. Hay una guardia central en los hospitales generales de baja complejidad con 5 especialistas que reciben solo adolescentes desde los 15 años. En el hospital materno infantil hay una guardia por teléfono las 24 horas del día en donde está Constanza Castrillo. Internaciones en todos los hospitales de adultos y de niños con menores de 15 años de edad, y se hizo una modificación de la distribución de camas del 5 al 10% de la cama total de internados solamente para salud mental. Los cuadros agudos tenían 72 horas de internación en guardia, y si se requiere mayor tiempo de hospitalización, se deriva a las demás salas generales. Internación por consumo problemático se establece por arriba de 72 horas del cuadro agudo, hasta 3 meses, pero respetándose los tiempos que demarca la ley y en otros sectores que están como más alejados de lo que tengan que ver niños con otras patologías. Tienen un servicio SAME del 107 con enfermero y psicólogo, o sea, un servicio SAME de salud mental. Están el enfermero y el psicólogo en la ambulancia para asistir a la emergencia las 24 horas del día. El operador del SAME recibe el llamado, genera la consulta y sube al médico o clínico o psiquiatra a la ambulancia. Tienen 2 nodos de atención de especialistas que son médicos con psicólogos,
y los residentes también asisten en forma conjunta en interdisciplina. Algunos psiquiatras de adultos reciben en tratamiento a niñas, niños y adolescentes. Luego de que estos fueron ya evaluados, se instaura el tratamiento por especialistas infanto-juvenil y los siguen los psiquiatras de adultos porque cuentan solamente con 2 psiquiatras infantiles. Y bueno, y remarcar que en Jujuy hay una Secretaría de Salud Mental y Adicciones. Bien, en mi provincia puse vulnerabilidad en el sistema de asistencia porque nosotros, como verán, tenemos muchos recursos humanos, pero nunca hubo una continuidad de lo que se hizo. Se cierran y se abren lugares de salud mental. En Corrientes Capital contamos con 1.120.801 habitantes, la población infanto-juvenil es de 386.500. La provincia en general cuenta con 39 hospitales generales. La ciudad cuenta con 5 hospitales públicos generales, 4 de los cuales cuentan con áreas de salud mental con psiquiatras, psicólogos y asistente social. Un hospital materno neonatal, pero sin salud mental. Un hospital pediátrico en donde tenemos 3 áreas de atención de salud mental, ahora les voy a contar bien. 2 hospitales de salud mental de adultos, uno que todavía es monovalente y cuesta mucho hacerlo hospital general, pero también nosotros como psiquiatras a veces pensamos que el hospital monovalente es necesario en algunas patologías. En San Luis del Palmar, por ejemplo, sigue siendo monovalente, y otro en transformación hospital general en Capital. Una institución de discapacidad que es el Cotolengo Don Orione, que es obra de la Divina Providencia, y mitad es público. 12 centros de discapacidad privados, una institución para patologías neuromusculares con área de salud mental. Contaba con un psiquiatra infanto-juvenil, hoy la vi a la doctora Rufa, que estuvo muchos años acá en Corrientes con nosotros, y la verdad que lamentamos muchísimo que se haya ido a Buenos Aires, pero bueno, sería en pos de crecer, pero la extrañamos. Estaba el centro de adolescente, que eso es lo que yo dije la otra vez, que se crea en 1977 a partir de que se crea el puente y que hubo muchísimos intentos de suicidio y suicidios consumados desde el puente, y se cierra en el 2011 con 18.000 pacientes que estaban atendidos, quedando la franja de 15 a 17 años sin atención. En ningún lugar de la provincia se puede hospitalizar a esta clase de pacientes que tengan alguna problemática con salud mental, o es muy difícil. Tenemos en nuestra región la UNE, la Universidad Nacional del Nordeste, con 17 facultades que cuentan con varias carreras de grado, posgrado, residencias. Una de ellas es la Facultad de Medicina. Hay 2 universidades privadas de psicología. Por eso tenemos una matrícula muy alta. Esto es una matrícula del 2019, en realidad de médicos. Lo otro es actual, me pasaron ayer. Médicos, hay 7.367 médicos, estableciéndose una estadística de 1 médico por cada 151 habitantes. Psiquiatras en el NEA, Misiones, Chaco y Corrientes, eso lo hicimos con mucho esfuerzo, hay 198. En Corrientes somos 115. Y somos 11 psiquiatras infantiles, que están la mayoría en privados, 3 trabajando en sistema público, solamente en el hospital pediátrico, los demás están en privado. Y hay una matrícula de 1.192 psicólogos. Hay muchos psicólogos y asistentes sociales tanto en los CAPS, en los SAPS, como en los hospitales, trabajando solos sin médico psiquiatra. Hay una residencia de psiquiatría que fue psiquiatría hasta el 2006, después cambia a RISAM en el Hospital de Salud Mental, y desde ahí nosotros vimos que varios médicos que iban a la residencia terminaron renunciando en su segundo año, o sea que hay muy poquitos residentes desde el 2010 a esta parte, que salieron de la residencia. La modalidad de trabajo es el hospital pediátrico, es lo que ven ahí arriba en la fotito,
Cuenta con 3 áreas. Salud mental, en donde hay un psiquiatra infanto-juvenil con 4 psicólogos. Sana, que es el servicio de niño abusado, una psiquiatra infantil con 2 psicólogas. Adicciones, que es mi área, que se crea en el 2011, pero en el 2016 empezamos a contar con un área de internación con 8 camas, en donde somos una psiquiatra infanto-juvenil, 2 psicólogas y 2 asistentes sociales, y siempre trabajamos en forma conjunta. El Hospital de Salud Mental cuenta con 11 psiquiatras, pero por ejemplo yo cumplo dobles funciones. Estoy 3 días en el hospital pediátrico, 2 días en el hospital de salud mental y mis guardias en el hospital pediátrico. Los psicólogos superan los 40 en el hospital de salud mental, los asistentes sociales son 13 y hay solamente 2 profesores especiales. En el hospital de San Luis del Palmar, que es el chiquitito rosado que ven abajo, hay 2 psiquiatras de adultos, 7 psicólogos y 2 asistentes sociales. Los demás son todos enfermeros. La red de derivación no admite menores de 16 y 17 años en hospitales de salud mental ni generales. Los cuadros psiquiátricos muchas veces son rechazados para la internación. Sí, se pueden hacer consultorios, pero internación es muy difícil. Se dificulta mucho tener un paciente internado en una sala general del hospital pediátrico, sobre todo los que presentan como diagnóstico psicosis, adicciones, retraso mental, autismo o personas en conflicto con la ley. Hay redes de CAPS, SAPS, Atención Primaria de la Salud, pero muy pocos cuentan con psiquiatras. Sí hay psicólogos trabajando solos muchas veces y asistente social, y la mayoría de los cuadros de salud mental son derivados solamente al tercer nivel de complejidad. Por eso nosotros hoy contamos, por ejemplo, con agenda abierta para enero. O sea, ya no tenemos, estamos muy saturados. En hospitales del interior renunciaron varios psiquiatras de adulto por no contar con contratos de la provincia. Se encuentran realizando prácticas en forma privada, sí, y tienen la dificultad de derivar para internar, porque muchas veces son rechazados en el hospital de salud mental, ya que el equipo interdisciplinario no considera su internación. En muchos hospitales se encuentran trabajando solamente psicólogos, eso había contado. Hay algunos psiquiatras de instituciones públicas que se encuentran cumpliendo función en 2 lugares públicos a la vez. Hay muchos compañeros míos que trabajan también en el hospital de salud mental y pasan a trabajar en el hospital geriátrico o van al interior para hacer algunas prácticas. En conclusión, pueden ver que no solamente es la decisión y el apoyo del gobierno de cada provincia, el Ministerio de Salud de cada provincia, sino que debe haber una gestión y un compromiso total de la dirección o la Secretaría de Salud Mental y Adicciones, y que, que los equipos interdisciplinarios deben creer en el trabajo en equipo, trabajar en equipo, en interdisciplina e intentar trabajar en red. Eso es lo que pudimos ver en la comparación de la zona norte, ¿sí? Bien, creo que no me pasé mucho de mi tiempo. No, estuviste muy bien. Muchas gracias, Sonia. Vamos a dejar las preguntas para el final. Continuamos con Mariano Pala, que nos va a hablar del otro extremo del país, de la región sur. Él compartió la mesa federal de esa región, en la que participó Marcela Regnando por Chubut, y Mariana Veloso, que nos comentó sobre las condiciones laborales y la situación epidemiológica de Ushuaia. Mariano Pala es médico, pediatra, y es especialista en psiquiatría infanto-juvenil, jefe de servicio del Hospital Materno Infantil Don Vittorio Tamanti de Mar del Plata, y también es director médico de IDEA.
Bueno, bienvenido Mariano, te cedemos la palabra. Un gusto escucharte nuevamente. Bueno, buenas tardes, noches para todos. Ahí estoy compartiendo. Ahí se ve, ¿no? Sí, se ve perfecto. Bien, bueno, como decía ahí Mónica, a mí me tocó la Mesa Federal Sur, ¿sí? Que fue compartida por Marcela Regnando de Chubut y por Mariana Veloso de Ushuaia. La idea es hacer un pequeño resumen de esa mesa, dividiendo en dos cuestiones. Por un lado, las condiciones de atención de cada lugar, y por otro lado, la cuestión clínica que sucedió durante la pandemia. En todos lados, y creo que en todos los lugares de atención de salud mental, lo que hubo primero inicialmente fue un repliegue de la atención, se suspendieron los turnos programados, las admisiones, se hicieron nuevos protocolos en cada lugar de atención, y la demanda pasó a ser por urgencia, y esa demanda inicial de urgencia también fue muy escasa inicialmente, porque la sociedad también se aisló. Y de a poquito en todos los lugares nos fuimos adecuando a lo que es la teleconsulta, la medicina a distancia. Marcela nos habló de su provincia de Chubut, su ponencia la llamó aspectos del abordaje de la psiquiatría infanto-juvenil y sus complejidades en lugares alejados. Nos habló de las características de la provincia de Chubut, que es una provincia muy, muy amplia, con lugares muy alejados unos de otros. Eso da una marcada dificultad para lo que es la atención y las prestaciones de salud mental, y en este caso de salud mental infanto-juvenil, ¿no? En una superficie tan amplia, con lugares tan distantes. Ya nos hablaba de las condiciones de atención, que ellos habían, debido a estas distancias, habían ya implementado lo que es la teleconsulta previo a la pandemia, hay un sistema provincial de teleconsultas, y nos hablaba también de las latencias asistenciales, que me pareció bastante interesante en el contexto de esta provincia, que quizás los que primero asisten son o enfermeros o pediatras o médicos generalistas, y hasta llegar a la consulta con el especialista, bueno, hay una latencia ahí en la atención, y la importancia de capacitar a esas personas en esos primeros protocolos de asistencia, digamos, adecuados a la geografía de esta provincia. Hay 4 hospitales regionales. El Hospital de Comodoro Rivadavia cuenta con residencias médicas y residencias de pediatría, el Hospital de Trelew y el de Puerto Madryn con servicios de salud mental de enlace. Ella nos contó un poco la casuística habitual que tienen ahí en el Hospital de Trelew. Ellos dividieron su casuística en 2 trienios, las consultas que llegaban a la guardia del hospital. En el año 2013 y 2015 habían visto que el 13% de las consultas en la guardia eran por lesiones de causa externa, principalmente por intoxicaciones o envenenamientos, más del 50%, por autolesiones y después por intentos de suicidio. En el trienio 2016-2019 eso aumentó a un 17%, principalmente lo que aumentaron en ese momento fueron las intoxicaciones, que llegaron a un 88%. Durante la pandemia, que es lo que vieron, que es lo que vio Marcela ahí, es una primera etapa, como decíamos, de repliegue, y una segunda etapa que fue de aumento de la demanda, y principalmente llamaba la atención lo que es la internación en adolescentes. En el momento que habíamos grabado la charla, que fue ya por abril, creo, o principios de mayo, tenía 4 pacientes internados por intentos de suicidio. Pues Mariana nos habló de la salud mental infanto-juvenil en el fin del mundo. Ella es de Ushuaia, nos describió un poquito Tierra del Fuego y sus características de atención. Ahí en Tierra del Fuego hay 2 ciudades, Ushuaia con alrededor de 80.000 habitantes y Río Grande con alrededor de 90.000 habitantes. Nos hablaba de esta
a mí me llamó bastante la atención, ¿no? De que hay médicos migrantes que van a Ushuaia y se quedan aproximadamente por 10 años y después se van, y eso da un dinamismo en la atención, porque hay especialistas que quizás en un momento están y en otro momento no. Y en estos últimos 5 años ella hablaba de que había una atención más sostenida en lo que era la salud mental infanto-juvenil. En Ushuaia solo se atiende en el sector público, había 3 psiquiatras infanto-juveniles que tenían bloqueo de matrícula, y en Río Grande, en lo que es la salud mental infanto-juvenil, el único psiquiatra que había atendía en el sector privado. En el hospital de Ushuaia, en el Hospital Regional de Ushuaia, tienen un servicio de salud mental con 9 camas de internación que se van ocupando de acuerdo a la demanda. Hoy en Ushuaia durante la pandemia. Inicialmente en este repliegue que hubo, esas 9 camas del servicio de salud mental las utilizaron para el COVID, y al servicio de salud mental lo trasladaron a otra institución, a un par de cuadras, y les dejaron 5 camas de internación. Inicialmente, insisto, en este repliegue atencional, los psiquiatras infantos, en realidad los psiquiatras no infantos juveniles, todos los psiquiatras hacían seguimientos telefónicos por telemedicina de pacientes COVID. Lo que notaron ellos, que a partir de aproximadamente de diciembre del 2020, empezó a haber un aumento en la demanda, principalmente en la urgencia, con un aumento de las consultas por guardia de pacientes que eran pacientes del servicio y que habían abandonado tratamientos durante la pandemia inicialmente, un aumento de la demanda por guardia de pacientes de nuevo que no estaban atendidos previamente por el servicio de salud mental. Notaron también un mayor consumo de sustancias en población de adolescentes, y es un poco de la mano con un aumento de internación en adolescentes, principalmente también intentos de suicidio. Y ahí hay una problemática compartida también con lo que veía Marcela en Chubut. Yo hablé de Mar del Plata, yo trabajo en el Hospital Materno Infantil, es un hospital general de pediatría, donde yo atiendo es bastante diferente a lo que hablaron Marcela y Mariana, porque son 2 provincias muy amplias, alejadas, con escasa población. El hospital donde yo trabajo es un hospital general de pediatría que cuenta con 266 camas, que recibe derivaciones de 16 municipios de la provincia de Buenos Aires, con una población estimada de 1.600.000 personas, y que consta con 18 residencias. El hospital, dentro de esas residencias está la residencia de psiquiatría infanto-juvenil, y si todo sale bien, a partir del año que viene también vamos a tener en el servicio la residencia de psicología. ¿Qué pasó en nuestro hospital en la pandemia? Nosotros hicimos un comparativo en los 13 meses previo a la pandemia, de febrero de 2019 a febrero de 2020, y de los 13 primeros meses de la pandemia, que fue de marzo del 2020 al marzo del 2021. Esos 13 meses previos lo que vimos es la casuística habitual que nosotros tenemos en el hospital. Nosotros recibimos principalmente pacientes a través de la admisión, ¿sí? Que son pacientes derivados por profesionales de la salud, y eso representa más del 50% de los pacientes que ingresan a nuestro servicio. Después un 32% aproximadamente habitualmente entran por la guardia, y un 15% los conocemos a través de la internación del hospital. Durante la pandemia, al haber obviamente recluido inicialmente la atención, la admisión fue suspendida en los primeros meses. Después, debido a la alta demanda que había, el servicio de salud mental fue el primero que instituyó nuevamente turnos programados, que fue para noviembre. En esos 13 meses iniciales de la pandemia, por la guardia fueron por donde llegaron la mayor cantidad de pacientes al servicio, por arriba del 50%. ¿Qué consultas se veían habitualmente en la guardia previo a la pandemia? Siendo la guardia el principal motivo de ingreso durante la pandemia. Previo a la pandemia, la casuística más común son los trastornos de conducta, alrededor del 40%, seguido de los intentos de suicidio, después los trastornos de ansiedad, las autoagresiones. ¿Qué pasó en las consultas de guardia durante la pandemia? En esos primeros 13 meses, los trastornos de conducta siguieron a la cabeza, pero bajaron en prevalencia a un 21%, y aumentaron los intentos de suicidio en consultas por guardia en un 19%. Después los trastornos de ansiedad en un 13%, las autoagresiones en un 12%, y así para abajo. También nosotros hicimos un comparativo en esos 13 meses de las internaciones.
Los 13 meses previos a la pandemia tuvimos 45 internaciones de salud mental, y la causa principal son los intentos de suicidio, con un 27%, fueron 12 en esos 13 meses previos, después los gestos autolesivos es lo que le siguió. Y acá es lo que nos llama la atención, es que en esos 13 primeros meses iniciales de pandemia, los intentos de suicidio fue también la causa más prevalente, pero aumentó bastante esa prevalencia a un 47%, y si uno mira el N total, también aumentó bastante, ¿sí? a 17, teniendo en cuenta que los primeros 3 meses también en el hospital no se internaron pacientes, porque estaba todo privilegiado para el COVID. O sea, esos 3 meses en realidad la internación terminan siendo 10. Los autolesivos, un 15%, las intoxicaciones. Si nosotros tomamos todo el espectro de la conducta suicida, nos da que las internaciones fueron cercanas al 60%. Y ahí puse un asterisco, porque hay un dato que no entra en todas estas cuestiones de prevalencia, porque son 2 pacientes que no fueron atendidos por el Servicio de Salud Mental. Un chico que entró con una herida de bala autoprovocada, que estuvo unos días internado en terapia y después falleció, y otro chico, en el hospital atendemos, perdón, hasta 15 años, eran 2 chicos de 14 años, otro chico que se arrojó desde altura en un edificio y también tuvo unos días en el hospital y falleció. Terminan siendo 2 suicidios consumados que no entran en nuestra estadística, porque no los abordamos nosotros desde el servicio, pero sí que dan cuenta de esta problemática. Entonces, como conclusiones, hemos notado en los 3 lugares como 2 fases de la pandemia. Una primera de repliegue de la atención y de ajustes al COVID. Eso fue acompañado de un aislamiento social. También algo que fue relevante a mi criterio es el repliegue, entre comillas, escolar, ¿no? La virtualidad escolar, la no presencialidad. Y para nosotros, nuestro servicio, la escuela es un gran detector de situaciones, es un gran lugar de prevención, es un gran lugar que nos ayuda a los seguimientos, y creo que la no presencialidad escolar hizo que lleguen quizás situaciones más detonadas al no estar esa alarma inicial de la escuela. En una segunda etapa, a partir de fin de año, principios del año pasado, principios de este año, lo que vimos en todos los lugares fue un aumento de la demanda de urgencia. Regresan pacientes que habían discontinuado asistencia, surgimientos de pacientes nuevos sin abordajes previos de salud mental, y un aumento de internaciones, principalmente a nivel de la franja etaria de adolescentes, de intentos de suicidio como causa más alarmante. Yo acá hago una salvedad también, que es esa casuística que yo marqué, era hasta marzo del 2020. Nosotros lo que estamos viendo en los últimos 3-4 meses es que a esta problemática adolescente de los intentos de suicidio se le ha sumado trastornos de la conducta alimentaria. No tengo la casuística exacta, pero en lo que son los consultorios externos se están viendo un montón de estas situaciones. El servicio de nutrición del hospital está muy alarmado, y de marzo a esta parte, de abril a esta parte, hemos tenido 4 pacientes internadas por trastornos de la conducta alimentaria, bastante complejas, con mucha comorbilidad. Una todavía está internada y está entrando en su 4º mes de internación. Entonces, esto que nos ha marcado el COVID son problemáticas nuevas, mucha incertidumbre, miedo, cuestiones de aislamiento social, la escolaridad virtual, todo esto acompañado en un marco más macro de crisis económicas, de familias estresadas, que son las que contienen a nuestros pacientes, desreguladas, con un aumento del consumo de sustancias, con un aumento de la marginalidad, con un aumento de la pobreza, con una etapa evolutiva adolescente que tiene sus características propias. Me parece que termina siendo un cóctel explosivo para que pase lo que está pasando, que hablaba Pedro al inicio, que es que estén saturados los profesionales, que estén saturados los lugares de atención de salud mental, y que la patología mental infanto-juvenil esté increciendo, la estemos transitando. Esto continuará en algo que todavía no lo sabemos, ¿sí? Por eso esta situación que estamos atravesando nos interpela como actores centrales en lo que es la repercusión de la pandemia en la salud mental infanto-juvenil, obligándonos a una evaluación continua y pormenorizada, me parece, de todo nuestro accionar cotidiano. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Mariano. Muchas gracias por lo que nos compartiste de
lo que se hizo en esa mesa y de las diferentes regiones y por la actualización de este momento. Vamos a pasar a la tercera mesa, que es la mesa de la región centro. En esta mesa federal de región centro habló la doctora Ruth Mayeu por Córdoba y el doctor Fernando Alonso por Rosario, y la doctora Yemina Marcetti, que es quien nos acompaña hoy por la provincia de Mendoza. Yemina es médica, especialista en psiquiatría infanto-juvenil, psiquiatra de planta del Servicio de Internación y Guardia del Hospital de Niños en el periodo 2014-2020, y actualmente es asesora en el Ministerio de Salud y Desarrollo Social y Deportes de Mendoza. Yemina, te cedo la palabra. Muchas gracias Hola. por acompañarnos. Gracias, Mónica, gracias por la invitación y bueno, la verdad que un placer compartir este encuentro. ¿Comparto pantalla? ¿Sí o la presenta Mónica? No, ¿cómo quedamos? A ver si comparto ahí. Se ve muy bien, ¿Se Yemina. ve bien? Ok. Sí, sí. Bueno, entonces empiezo a ver que no corre, pero si ahora... Ahí está. Bueno, yo voy a presentar la mesa del centro, en la cual estuvo el doctor Fernando Alonso por Santa Fe, la doctora Ruth Mayeu, como decías, Mónica, por Córdoba, y bueno, quien les habla, Yemina Marcetti, por Mendoza. En principio, un resumen para tomar dimensión de las provincias de las que estamos hablando, que son, bueno, después de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires y Cava, las provincias más grandes del país en cuanto a densidad poblacional. Santa Fe tiene cerca de 3.300.000 habitantes, con población menor de 14 años de 700.000 habitantes. Córdoba, cerca de 3.800.000 habitantes, con población menor de 14 años de 800.000 habitantes. Y Mendoza, con 2 millones de habitantes, de los cuales casi 500.000 habitantes son menores de 14 años. Bueno, vamos de Santa Fe hacia el interior a Rosario. El doctor Alonso presentó la estadística y un poco la realidad de su hospital, tanto pre-pandemia como post-pandemia. Nos presentó que es un hospital de tercer nivel, de alta complejidad, que tiene un dispositivo de salud mental de apoyo en guardias, internación, consultorios externos y formación de posgrado y concurrencia de psiquiatría infanto-juvenil. Este hospital está inserto en una red de efectores sanitarios de la provincia de Santa Fe que está conformada por regiones sanitarias y pertenece al nodo de Rosario, que es el nodo más grande. Estas regiones tienen cierta autonomía en su gestión, digamos, de articulación y distribución de recursos, tanto de recurso humano como del proceso sanitario. Esta red está dividida entre primero, segundo y tercer nivel. En primer nivel, los centros de salud tienen equipos de salud multidisciplinario, pero no hay atención en salud mental infanto-juvenil. En el segundo nivel hay hospitales, digamos, de menor complejidad y dispositivos que se llaman SAMCOS, que son de un sistema de atención médica comunitaria. Tienen algunas especialidades en infanto-juvenil, pero en este nivel tampoco hay psiquiatría infanto-juvenil, y sí en el tercer nivel, como en el hospital que les estoy por ejemplo, en el hospital que les estoy presentando, que tiene un psiquiatra infanto-juvenil que es el doctor Alonso. Respecto a la estadística del servicio de su hospital, no hubieron grandes cambios entre 2019 y 2020 respecto al número de consultas totales, que fueron cerca de 900 consultas. Sí, un cambio importante en la modalidad de las consultas, que por supuesto en 2019, si bien tenían a disposición el uso de telesalud o telemedicina, hacían principalmente consultas presenciales, y en el 2020 una de las formas de retomar las consultas fue a partir de la virtualidad. Lo que él muestra que después del ASPO cayeron las consultas significativamente, y cuando desde el equipo de salud se reorganiza para la atención virtual, es cuando vuelven a hacer un pico, digamos, en la atención,
Y bueno, y luego quedan con una modalidad mixta de atención en consultas virtuales y presenciales. Respecto a los diagnósticos, digamos, más importantes, también las diferencias principales fueron que hubo una disminución de consultas de pacientes con síndrome de Asperger. Como hipótesis podría ser por pacientes con menor exposición social y menor desregulación conductual, que dicen que es como el principal motivo en su servicio. Sí, un aumento de pacientes que consultan por trastornos de ansiedad, tal vez moderados y graves. Acá como hipótesis que tal vez trastornos de ansiedad leves se atienden en nivel de complejidad, segundo nivel de complejidad, que fue interrumpido y no fueron atendidos ahí, y llegaron al hospital con mayor gravedad de la consulta, y aumento de trastorno específico del lenguaje. Bueno, viajamos a Córdoba. La doctora Ruth Mayeu presentó el Hospital Infantil Municipal, que es un hospital chico de 90 camas, que tiene 4 áreas, digamos, el servicio de salud mental tiene 4 áreas: psicología, psicopedagogía, psicomotricidad y psiquiatría. Atiende pacientes de hasta 14 años, porque mayores de 14 años se atienden en la Casa del Joven, o Casa de la Juventud. También trabaja con una modalidad de admisiones interdisciplinarias, que luego por la disminución de recursos humanos principalmente se reorganizaron a admisiones monodisciplinarias. Está conformado por consultorios externos, internación, pero no tiene guardias en salud mental infanto-juvenil. Sí tiene una modalidad muy interesante que ya comentaba, que es la rotación de los especialistas del hospital por los 4 centros de atención primaria de zonas periféricas. Entonces tienen días asignados para la atención en los CAPS. Entonces tienen una rotación entre hospital y centro de salud y van conformando la red de atención. Tienen mucha experiencia y mucho trabajo en talleres y grupos. Tienen una actividad académica importante, siendo los profesionales del servicio docentes de la carrera de especialista en psiquiatría infanto-juvenil, tienen concurrencia en psicopedagogía, tienen convenios con la Facultad de Psicología para actividad de grado, y bueno, también trabajan con pacientes con patología orgánica, con talleres con padres, pacientes fibroquísticos, diabéticos, que vienen hace muchos años en ese trabajo. Como entidades, digamos, psicopatológicas y la frecuencia de presentación, ellos lo que ven en el servicio de su hospital es que las consultas son principalmente por trastornos de conducta, por retraso mental leve y por TDAH. Esto es previo a la pandemia. De esas consultas, en el 2019, cerca del 50%, digamos la mitad, son de atenciones o prestaciones de psiquiatría infanto-juvenil, un 25% de psicología, 14% de psicopedagogía y un 9% de psicomotricidad. Así es como se distribuye la atención en el servicio del hospital. Bien, puedo cerrar esto. Hubo una reorganización, digamos, en la pandemia. Lo que sufrió el servicio del hospital municipal fue principalmente una reducción de los profesionales por estar exceptuados. Quedaron muy pocos profesionales en el servicio, por lo que conformaron 2 equipos rotativos y se redistribuyeron las tareas en 2 días de atención de especialidades de consultorios externos. El resto de los días los profesionales de salud mental fueron reasignados a triage de ingreso por COVID y en funciones administrativas, porque el hospital quedó con una reducción del 85% del personal administrativo, con lo cual sufrieron un impacto importante en los servicios que podían brindar a la población. Eso no pasa. Ahí está. Bueno, como fortalezas, ellos identifican el trabajo en red, esta rotación que tienen de profesionales entre el hospital y el primer nivel de atención, y la docencia tanto de grado como de posgrado. También identifican en Córdoba, en este hospital y este servicio, la doctora Ruth, una dificultad en poder instaurar políticas públicas y que la salud mental infanto-juvenil sea tomado como un tema prioritario en la agenda de la política sanitaria. Bueno, vamos hacia Mendoza, que es mi provincia, al igual que Santa Fe, para presentarles rápidamente la organización sanitaria.
Mendoza está también regionalizada, tiene un sistema descentralizado, cada región tiene como cierta también autonomía de su gestión interna, tiene hospitales regionales, centros de salud, centros comunitarios y postas sanitarias. En esta organización, la red de servicios de salud mental infanto-juvenil está conformada por, primero, los equipos interdisciplinarios del primer nivel de atención, que principalmente hay psicólogos infanto-juveniles y trabajadores sociales. Respecto a este punto, la atención se vio bastante resentida y tuvo un impacto importante en la población, ya que los centros de primer nivel de atención se dividieron en centros COVID y no COVID, o respiratorios y no respiratorios, con lo cual hubo una pérdida de la referencia de los usuarios del sistema de salud en el centro de salud que concurrían habitualmente. Otro de del impacto que tuvo disminuir la atención en los centros de primer nivel de atención fue la reducción de los controles pediátricos. Se priorizaron controles de recién nacido y primer año, entonces disminuyó la derivación a, por ejemplo, el programa de maltrato infantil, que es un programa que trabaja con todo lo que es vulneración de derechos, la detección temprana de patologías del neurodesarrollo, la derivación hacia los programas específicos que hay para atención temprana. Esto a partir de la disminución de atención o de esta reorganización que sufrió el primer nivel de atención. Sí tomaron un lugar digamos, prioritario los centros de salud mental infanto-juveniles, que la provincia tiene 9 centros distribuidos a lo largo y ancho de la provincia en distintos departamentos. Estos centros de salud son de segundo nivel y atienden patologías, tienen equipos interdisciplinarios de salud mental infanto-juveniles. La verdad que al tener población a cargo, al tener servicios comunitarios y haberse mantenido durante la pandemia, fueron los que tomaron cierto protagonismo en la atención. También hay 11 centros preventivos de CPA, de consumos problemáticos, que también se mantuvieron su atención. Lo que en respecto a internación y urgencias, la provincia cuenta con un centro integral de atención y urgencias del adolescente, que se llama CIPAU. Al principio de la pandemia, durante 2020, hasta cerca de octubre, noviembre, se redujo al 50% la capacidad de atención por los protocolos que se instauraron, y los servicios en los hospitales generales también se disminuyó la atención porque fueron reasignadas las salas a COVID, con lo cual aumentó, al principio disminuyó, pero después aumentó la internación en hospitales monovalentes, porque es donde de alguna manera, al verse afectada la atención en los hospitales generales, el tránsito del paciente se hizo hacia hospital monovalente, con lo cual ahí hay como todo el trabajo en línea a la ley de salud mental o a generar los servicios en hospitales generales. Acá se vio como de alguna manera obstaculizada esa línea de trabajo. En los centros preventivos asistenciales, si bien no se interrumpió la atención, sí se generó un cambio en la modalidad, principalmente con teleconsulta, telesalud. Se readecuaron varias de las estrategias que se venían haciendo, se hicieron grupos de WhatsApp para adolescentes, se pintó, por ejemplo, un mural que iban haciendo postas y se iban turnando y se hacían al aire libre, obviamente. También se trabajó en un dispositivo radial que se hacía vía telefónica, se llama el árbol rojo, y a partir de diciembre, cuando la situación epidemiológica lo permitió, empezaron los talleres de verano al aire libre. En los departamentos más alejados, más periféricos de la provincia, se trabajó con un proyecto de huertas, donde los profesionales del equipo interdisciplinario se acercaban al domicilio del paciente y de alguna manera también hacían los controles, y que era como uno de los objetivos del proyecto. Uno de los impactos importantes que tuvimos, y esto sí se vio como muy marcado, fue la interrupción de la escolaridad presencial. Si bien se mantuvo lo virtual, pero se vio como una reducción importante en el número de derivaciones de los servicios de orientación escolar, y a partir de marzo 2021 incrementan las consultas de manera significativa, incluso mayores que las comparadas al mismo periodo del año anterior. El programa provincial de maltrato infantil también al principio ve una disminución de las consultas, pero después de diciembre empiezan a ver como un aumento progresivo. Y sí también empieza a haber una nueva modalidad de denuncias que tiene que ver con las denuncias de los vecinos,
que empiezan a escuchar, hay una línea habilitada para esto, y bueno, por insultos, gritos, maltrato físico, digamos que aparece esta nueva modalidad tal vez de denuncia. Acá, como para ir cerrando, digamos, algunas pistas ante el escenario de tanta incertidumbre en la pandemia. Hasta acá podemos decir, podemos ver y que tenemos un cambio, un impacto importante en todo lo que son los sistemas de salud, ya sean los servicios de salud mental en el hospital general, en el hospital monovalente, en la red de salud mental de las 3 provincias que he presentado, pero decimos, bueno, ¿cómo va a impactar esto? ¿Qué va a dejar la pandemia en la salud mental infanto-juvenil? Se hicieron, no sé cómo voy de tiempo, se hicieron, el doctor Alonso presentó 2 estudios, un estudio que se publicó en Archivos Pediátricos en el 2021, escucho un ruidito, que está en base a una encuesta realizada a niños y adolescentes con lo que ellos opinan sobre distintas variables, que bueno, está a disposición acá el trabajo. En esto sí se hizo, esa misma encuesta se había hecho prepandemia y se compararon respecto a los valores que se publican, las conclusiones, es que hay una modificación en la calidad de vida del 40%, en la salud mental del 17% versus el 9% del 2019, y un aumento en síntomas relacionados a la ansiedad de un 24%, o sea, de un 10% versus 14% reportado en la misma encuesta de 2019. Después en Argentina, a ver si puedo pasar. Perdón, tenía se me cruzó la presentación. Este es el de Argentina, publicado en el Archivo de Pediatría. También son entrevistas a niños y adolescentes, y lo que él marca acá como muy importante es que se hace un relevamiento de distintas digamos, manifestaciones: nervios, enojos, tristeza, angustia, miedo, preocupación y tranquilidad. Y él marca que hay un porcentaje importante, cerca de un 60%, entre tranquilidad y preocupación, que podría ser, digamos, pensada respecto a una manifestación normal ante la crisis. Entonces, bueno, dice, no todo es, digamos, enojo, tristeza, sino también hay manifestaciones que podrían ser acordes a la situación que están pasando niños y adolescentes. Bueno, para ir concluyendo, como algunas otras pistas que tenemos en distintos estudios, en un estudio realizado en Estados Unidos, en H1N1, como conclusión también, el 30% de niños que habían sido aislados durante este evento presentan digamos, criterios para diagnóstico de trastornos por estrés postraumático. Después también está una encuesta en China en 2020, que se hizo con 8.079 adolescentes entre 12 y 18 años, que reportan una alta prevalencia de síntomas de depresión en un 43%, de ansiedad un 37%, depresión y ansiedad un 31%, y que el género femenino lo marca como un factor de riesgo. Si bien estos son encuestas, la conclusión de esto es que se necesitan estudios con mayor rigurosidad, para poder sacar conclusiones que aún no podemos ir haciendo hipótesis y estimando, pero no tenemos certezas, ¿no? Sí sabemos que podría provocar un aumento en los trastornos psiquiátricos, como decíamos recién, estrés postraumático, trastornos depresivos y ansiedad. Nosotros un poco en la provincia de Mendoza lo que estamos viendo en este último tiempo es un incremento en los intentos de suicidio en el adolescente principalmente, lo que ha motivado en este momento una mesa de trabajo de adolescencia multisectorial, con escuelas, con sectores de la red de salud mental, de la Dirección de Salud Mental y universidades, para trabajar este año se llamó también a residencia para salud mental infanto-juvenil en las 3 especialidades, hacer una residencia de primer nivel, que en la provincia no había, y eso hace que hagan pocos especialistas también, y armar, fortaleciendo la red con todo lo que tiene que ver con un programa de telesalud en salud mental infanto-juvenil, para poder llevar la especialidad a los distintos puntos de la provincia, que también es una provincia muy extensa, y los recursos están concentrados en la zona metropolitana norte y metropolitana sur. Entonces, bueno, a partir de la telesalud y la teleconsulta, tomarlo como una de las oportunidades que nos ha dejado la pandemia, como herramienta
para complementar con la atención presencial. Otra de las oportunidades que vimos, y esto se marcó en la mesa, a nivel general, son equipos proactivos y flexibles, digamos, ante la crisis rápidamente los equipos pudieron reorganizarse, ser creativos con nuevas prácticas. También nos dejó esto que estamos haciendo en este momento, las telecapacitaciones, los congresos, poder encontrarnos más allá de las distancias, los encuentros virtuales de los equipos interdisciplinarios. Nosotros en Salud Mental Infanto Juvenil nos reunimos con escuelas, con padres, con distintas organizaciones que están en torno al niño, y creo que la virtualidad ha facilitado también esos encuentros y esas reuniones. Así que bueno, como desafíos, tal vez esto que decíamos recién, empezar a mensurar cuáles van a ser los aumentos en los trastornos psiquiátricos después de esta crisis, cuál va a ser el impacto con estudios, con metodologías más rigurosas, pensar en la crisis económica, la deserción escolar en adolescentes, el aumento, como decía recién, de situaciones que puedan llevar a intentos de suicidio, y pensar en el sistema de salud, que fue muy resentido y que tuvo un impacto importante, cómo mejorar la accesibilidad a los servicios de salud mental infanto-juvenil y reorganizar los sectores de la red para poder brindar atención a niños y adolescentes, que muchas veces es una población que no consulta espontáneamente, sino que tienen que ser llevados y tienen que ser vistos por otros actores del sistema educativo, de clubes, de organizaciones, digamos, que son los que tienen la alarma y los que realmente llevan a hacer la derivación al sistema de salud. Así que bueno, ¿cómo hacemos para visibilizar también la necesidad de instaurar políticas sanitarias en salud mental infanto-juvenil, porque van a ser totalmente necesarias? Muchas gracias. Gracias, Emina. Un gusto escucharte. Muy interesante todo lo que compartes y bueno, abrimos el espacio para compartir con todos los participantes. Como ustedes han escuchado, han tenido la oportunidad de ver cómo en las mesas hemos compartido los aspectos epidemiológicos, ¿no?, que han hecho a todas las regiones y que en eso había como que todos teníamos problemas similares que tenían que ver con el aumento de consultas por los comportamientos suicidas y las adicciones, que algunas regiones tenían problemas especiales, o por lo menos ellos los habían detectado como un problema, como la provincia de Jujuy, ¿no?, que habla del embarazo adolescente y como un problema que también toma. Compartimos, digamos, también toda la creatividad que se puso en los servicios para poder llevar la asistencia sanitaria en las diferentes etapas del COVID, y cómo había una provincia, digamos, que era la provincia de Chubut, que tenía incorporada la telemedicina desde antes del COVID, como un modo de resolver las distancias, ¿no?, y la falta de profesionales que pudieran dar respuesta a la salud mental. Y también como la mayoría coincidimos como que las políticas sanitarias de todas las provincias no acompañan mucho a la salud mental de la infancia, ¿no? O sea, hay algunas provincias tienen equipos interdisciplinarios de psicología y trabajo social en el primero y segundo nivel, y algunas provincias cuentan con psiquiatras infantos juveniles en el tercer nivel, ¿no? Pero muy poco en el primero y segundo nivel. Bueno, acá Sonia Pedro Kestelman le hizo una pregunta. Sí. A ver, Yo ¿la hice como leí? yo hice como una línea del tiempo, no la puse en diapositiva porque al hablar ya veía que se iban los 20 minutos y no la puse, pero hice como una línea del tiempo con todo lo que me contaban mis compañeras y con la experiencia de nuestra provincia. Y es que desde el inicio de la pandemia disminuyen todas las consultas hasta fines de octubre, principio de noviembre, en donde aparecen como primer consulta las violencias familiares, las adicciones. Vemos niños recién nacidos con síndrome de abstinencia o bebés que vienen a la guardia traídos por alguna denuncia que hacen los vecinos de maltrato familiar, maltrato a la mujer.
trastornos alimentarios también, intento de suicidio que cambia la metodología al suicidio consumado, digamos, antes eran pastillas, ahorcamiento, ahora lo que nosotros estamos viendo es por arma de fuego y arrojamiento al vacío. Brotes psicóticos porque cortaron el tratamiento, porque no coincidían con los médicos en los hospitales o que no conseguían la medicación, estaban interrumpidos los tratamientos. En discapacidad vimos mucha ansiedad, autolesiones, trastorno de conducta, y me parecieron algo muy interesante que las tres pusimos miedo y que por eso se autolesionaban. Miedo a esto de la virtualidad, dejaron de ir a sus talleres. Fobia social vimos muchísimo en niños de escolaridad, y que eso tenía que ver en dos periodos. Primero es por la falta de clases presenciales y que no se atrevían a estar frente a una pantalla con la virtualidad. Terminaron de tener esa organización, por lo cual decimos que nosotros somos hombres de hábitos, se desorganizaron totalmente. Y el segundo periodo fue por la vuelta a clases, que no coincidían con su grupo, eran grupos diferentes, con esto de la burbuja, y después que no podían volver a clase porque no sabían ni cómo volver a clase, habían desconocido todo lo que en ese año quedaron desconectados, era la palabra más frecuente. Ahí, por ejemplo, hubo también trastornos del sueño, que yo lo puse, no es una hipótesis, pero sí coincidimos las tres en que la desorganización del hábito familiar en horarios hizo que haya trastornos del sueño, con lo cual los niños no dormían de noche, dormían de día, terminaban despertándose a las 12, 2 de la tarde, con lo cual no comían, no desayunaban, no almorzaban. El trastorno alimentario primero fue a hidratos de carbono, ácidos grasos y demás, y después los niños solo se quisieron autocorregir, tratando de limitarse en los alimentos que eran sustentables y saludables. Eso es lo que vimos en las regiones. Gracias. No sé, Mariano o Remina, si ustedes quieren decir algo más. Yo, Mónica, contarles que un poco en las internaciones en CIPAU, que son el Centro que interna adolescentes de salud mental, sí tuvimos como llamativo internación principalmente mujeres. Esto es a partir yo lo que hice fue entrevistas con los coordinadores de cada uno de los lugares, ¿sí? Entonces ellos lo que tienen en su estadística es aumento por trastorno del estado de ánimo, principalmente en mujeres. Y después como en hombres, digamos, que tienen más cantidad de pacientes con consumo problemático, una dificultad para la externación en época de pandemia, porque tenían una de las estrategias que tienen, que es reorganizar los espacios de circulación del adolescente, al estar todo cortado, digamos, de otros lugares que no sea su núcleo familiar, con una dificultad muy importante en la externación, mismo para pacientes con institucionalizados. Había una disminución de la posibilidad de ingresar pacientes a hogares, o bueno, cuando había alguna de estas situaciones, y se hicieron estadías muy largas de la internación. Y nosotros sí hemos tenido en este último tiempo, estos meses, suicidios consumados en adolescentes que no venían son de 2 adolescentes particularmente. Se está trabajando en una posvención de 2000 alumnos de colegios de la Universidad Nacional de Cuyo, son colegios secundarios de la Universidad Nacional de Cuyo, que se está trabajando en una posvención de 2000 alumnos que implicó el suicidio de estos 2 adolescentes, que no eran adolescentes captados por el sistema de salud. No sabemos mucho de su situación, de su estado mental y demás, pero no habían tenido consultas previas. Se está trabajando con asesorías de salud integral del adolescente en escuelas secundarias, y ahí es donde vemos como la alarma roja, digamos, así como permanente. Así que bueno, eso como para agregar. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, Mónica, Sonia.
Sí, ¿qué tal? Bueno, Sí, hola. no, espectacular todo. Realmente cómo sintetizaron, y yo no sabía de algunos trabajos que no había escuchado, qué ricos que son, cómo se investigó y se pudo analizar cada situación de cada provincia, ¿no? Yo lo único que quería aportar era un poco de lo que me vino a mí en mente hacer durante la pandemia, que es ver lo que estaban haciendo en otros países con estas dificultades que nosotros vemos, ¿no? Y por eso cuando presenté en API, en otros lados, yo comento lo que se hizo en Chile, en Perú y las investigaciones de China. Y la verdad, yo pienso que a nosotros nos faltó eso, que es basarse en el colegio como un efector de salud mental, y ahí la formación de los docentes. Yo no sé si a ustedes les pasó escuchar situaciones de docentes que maltrato a los alumnos, no valorar, aunque sea que se enganchaban poco con la virtualidad, poder apreciar la fortaleza de cada chico. Bueno, los webinars que están subidos en la página del Ministerio de Educación de Chile sobre aprendizaje socioemocional para los docentes, ¿no? Cómo ellos tienen que tener herramientas y que realmente la salida de los chicos de la cueva, dicen ellos, porque hacen una comparación con la situación de los chicos que quedaron aislados en la cueva, que eso iba a depender, la salud mental de esos chicos iba a depender de lo que hicieran los docentes. Entonces, ir a buscar a los chicos personalizadamente, cómo acercarse a las familias donde los chicos no se estaban enganchando, no ir a marcar los errores de cada chico. Bueno, yo he escuchado situaciones como, por ejemplo, un paciente que yo atendí por depresión, ADD, etcétera, me contó que en una clase ellos eran solamente 3 chicos que estaban prestando, que se habían enganchado con el Zoom, y la profesora les dijo que así no tenía más ganas de enseñar, si no se enganchaba a nadie. Ellos tuvieron que ir a hablar con la directora de un colegio técnico de Cava para que por favor esa profesora siguiera dándoles clases de física. Entonces, yo no sé, no fue el único paciente que escuché esto, no fueron todos los colegios contenedores y los docentes preparados para esta situación. Bueno, eso solo quería agregar. Y los chinos también apuntan a lo mismo, a que es súper importante el vínculo docente para detectar y para contener, ¿no? Gracias, Sonia. Sí, es que el docente en cierta edad es la única persona, tal vez capacitada, que puede ver el chico fuera de la casa y fuera de la consulta pediátrica. A veces no hay otro que no sé. Y bueno, es muy importante por eso la capacitación que nosotros como médicos y el vínculo y la cosa intersectorial que podamos hacer, ¿no? Claro, y más el año pasado, que sí. Los chicos no iban a llamar chicos de determinada clase social. Bueno, era muy difícil el acceso a un psiquiatra o a una psicóloga, ¿no? Sí, sí. Sí, yo ahí, una Era el cosa colegio Ahí me Muy parece, interesantes Yemina, las ponencias, muy interesantes. Muchas gracias, Mariano, Yemina, Sonia. La verdad que fue interesante lo que presentaron, nos dio un panorama importante, ¿no? En un punto, Sonia, dijiste, me pareció que decías que la población infantil es relativamente poca, y en realidad está por encima del 30 y tanto % en todas las provincias, es bastante alta, ¿no? Para una pirámide poblacional, pienso. Nada, una idea de que a mí me parece bastante. Sí, lo que pasa es que eso fue, yo sumé los chicos como están en el INDEC de 0 a 12 y de 13 a 19 o algo así está. Sí. Entonces sumé, y lo que pasa es que no tienen, está del 2016 creo que es lo último del INDEC, y no hubo una actualización, pero viendo con maternidad e infancia, lo que me decían de maternidad e infancia es que por ahí no hubo tantos nacimientos, y eso desde el 2017-2018, y todavía no tenían 2019. Pero sí, por ejemplo, ahí me pareció algo muy interesante cuando yo fui a hablar con los de maternidad, que fue algo que me preguntó la doctora Elda Carnel, la del Gutiérrez, la de toxicología,
porque quería que averigüemos, ellos están con una estadística muy alta de sífilis en recién nacidos. Y me Terrible, enteré, porque viene con malformaciones, viene con todo. bueno, y nosotros también acá. Me enteré a raíz de eso, así que vamos a intentar hacer también una investigación de eso, porque son niñas, o sea, son mamás de 13, 14 y 15. Terrible que a esta estadísticos. altura del desarrollo y de la salud pública siga habiendo esa cantidad de sífilis, cuando es una enfermedad completamente tratable y superada. Es terrible, ¿eh? Las mamás adolescentes con eso. Qué importante que sería toda la prevención de embarazo en las adolescentes. Sería tan importante, ¿no? Poder hacer políticas de Estado de prevención de embarazo en adolescentes. Mónica, muchas gracias. Muy bueno lo tuyo, toda tu coordinación, todo. Muchas gracias. Gracias, Nora. Sí me gustaría como señalar dos cosas más que se dijeron en la mesa. Una porque me parece súper importante. Sonia mencionó que muchos residentes están dejando sus residencias, Sí, ¿no? es verdad. Y Es ese verdad. es un tema que se ha puesto en varios lugares y que Sí, tiene que ver, digamos, con la presión y el estrés con que se trabaja también en las residencias y las condiciones laborales que se ha tenido para trabajar en salud, que en la pandemia no mejoraron, ¿sí? Entonces me parece que es un tema para, bueno, para seguir considerando qué podemos hacer, ¿no? Desde las asociaciones profesionales. Y lo otro que también mencionaron es cómo, digamos, la implementación de la ley de salud mental adentro de los hospitales pediátricos y de los hospitales generales había podido progresar, pero la pandemia obligó, digamos, a los hospitales a la atención a COVID y muchos espacios se cerraron, ¿no? Y cómo de algún modo las instituciones especializadas en salud mental, conocidas como neuropsiquiátricos o monovalentes, fueron los lugares que quedaron como para dar respuesta a este problema de salud mental que estaba, digamos, como disminuida su atención en los hospitales que atienden todas las especialidades de la clínica, ¿no? Física. sí. Entonces me parece que esos también fueron temas que salieron, digamos, quizás no se profundizó en decir, bueno, ¿qué está pasando con los comportamientos suicidas? Sí en relevar, digamos, en todas las áreas, bueno, qué nos estaba pasando en las diferentes provincias, cómo veníamos trabajando, qué venían haciendo, y fue muy interesante y yo les agradezco, acá hay 3 representantes, pero les agradezco a todos los que ayudaron a construir estas mesas federales, ¿no? Quiero también saludar y agradecer a Lucila por estar acompañando, Muchísimas gracias. siempre presente, es una genia Lucila, no es Y un maestra de gusto todos. verla. Un gusto verla, sí, María. Quería saludarlos y felicitarlos por esta actualización tan federal y tan competente y seria que han hecho del impacto del COVID en la población infanto-juvenil. Yo pensé también en los profesionales que han trabajado bajo condiciones tan adversas. También ellos, me parece, me incluyo, estuvimos trabajando en una situación de estrés muy marcado, ¿no? O sea, no solamente los pacientes tenían estrés por la situación sanitaria, sino que creo que hemos tenido los médicos, psicólogos y todas las personas que estamos a cargo de la salud mental y física, esta preocupación por esta epidemia que era tan incierta desde el comienzo. O sea que es un valor agregado que tienen estos trabajos que se han presentado por el contexto tan incierto y tan
poco estimulante y poco esperanzador que se dio en algún momento. Y no obstante eso, se siguió trabajando. O sea que felicitaciones para todos y un afectuoso saludo para todos, la doctora Bella, la doctora Leal Marchena, ambas Sonias. Cariño muy grande. Gracias, Lucila. Un gusto verla. Un cariño para usted, doctora. Gracias.